$1.100 o 4.500.000 pesos es lo que nos cuesta remodelar esta cocina. Quédese en el video y va a ver qué tipo de remodelación realizamos. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alirio Márquez del canal Yo Construyo. Bien, como vieron entonces la primera parte del video, ya después de tener pues toda la información del proyecto, entonces comienza mi trabajo a tratar de comunicarme con el cliente. Entonces ya tengo todas mis medidas, comienzo a desarrollar mis medidas, comienzo a trabajar sobre eso, sobre ese tipo de medidas, siempre siguiendo en lo posible las preferencias del cliente. Si fueran ustedes constructores, les diría que el constructor debe ser básicamente una extensión de lo que desea el cliente. No es para imponernos, es, digamos que poner al servicio lo que sabemos para que el cliente seamos una extensión del cliente. Bien, básicamente es esto. Tenemos esto, entonces yo lo que hago es desarrollar algún tipo de proyecto en 3D que me permita realizar una comunicación con el cliente, irle mandando propuestas hasta llegar a un punto final donde él desee pues quedarse. Básicamente en este caso fue esto. Siempre me baso pues en mi computador. Realizo imágenes en 3 dimensiones, básicamente, ¿qué es esto? En donde me permita girar, donde me permita mostrarle al cliente cómo iría construido. Tengan en cuenta que es un proyecto supremamente simple, es muy sencillo, es lo que vamos a hacer, es algo muy simple. Y con base a esto, entonces genero unas imágenes para ver si los materiales están acordes a lo que el cliente desea, ¿sí? Entonces, básicamente, le puedo mandar algunas vistas, le puedo mandar algún tipo de material, algo para que el cliente comience a retroalimentarme y comencemos a ver qué es lo que el cliente desea. El resultado final fue algo muy similar a esto, esta última imagen, ¿sí? Pero básicamente mi trabajo comienza desde este computador. Aquí comenzamos a realizar todo lo que yo quiero hacer. Aquí comienzo con todas las medidas y comienzo con todo el despiece. Ya teniendo muy claro esto, ya teniendo muy claro mi diseño, entonces, y que esté por supuesto a gusto con el cliente, que el cliente sea lo que él quiere y obviamente que se ajuste el presupuesto. En este video lo vamos a ver. Al final les voy a mencionar todo sobre costos en cuanto a este proyecto. ¿Listo? Entonces, bien, ya definido esta parte, entonces ahora sí, continuamos con lo que es la parte de eh, ya de construcción como tal, ¿sí? Recuerden que lo que me definieron fue este diseño, a pesar de que yo envié algunas cosas con un tipo de madera para que fuera un poquitico más vistoso, pero el gusto personal del cliente fue algo así, blanco gris, algo muy suave. ¿Listo? Entonces, bien, entonces vamos a proceder a la construcción. Bien, como todo proceso constructivo, básicamente lo estamos comenzando como debe ser con la parte de la demolición, siempre teniendo presente que hay que darle unos manejos a estos elementos, hay que darle un buen uso, hay que demoler con mucho cuidado para no tener daños que luego tengamos que reparar. Básicamente una demolición no es básicamente coger a golpes todo y tirarlo al piso, es hacerlo con mucho cuidado, de tal manera que lo que exista no haya que volverlo pues a tocar, sobre todo cuando tenemos un presupuesto que es limitado. En este caso en particular solamente vamos a intervenir la parte casi que de carpintería que les mostré en el diseño inicial. Vieron pues todo lo que es la parte del diseño. Toda esa parte de carpintería es únicamente lo que vamos a intervenir. ¿Sí? Entonces estamos tratando de conservar todo el contorno, estamos tratando de conservar todo lo que es la parte de la cerámica, de no dañar todos estos elementos para que nos quede un trabajo mucho más prolijo y podamos ajustarlo directamente a el presupuesto del cliente. Eso es supremamente importante. Vamos a hablar de costos y de todo esto de este proyecto en particular.
Les voy a decir el costo cuando estemos ya finalizando el proyecto para que vean exactamente este proceso que se realizó, este mueble que instalamos, cuánto se invirtió más o menos en todo el proyecto, para que lo puedan tomar como punto de referencia para su remodelación, para el señor, la señora que quiere remodelar su cocina y quiera ver unos costos aproximados de cuánto le va a valer esto. Listo. Básicamente estoy utilizando un tipo de madera muy común, que son laminados o contraenchapados, con una particularidad que deben ser maderas RH o resistentes a la humedad. Son muy utilizadas en la cocina. En Colombia se llaman RH precisamente, melamínico RH o aglomerados RH. Son este tipo de tableros, para este caso son de 15 milímetros o 1.5 centímetros, con el cual se arman este tipo de cocina y son muy resistentes a la humedad. La carpintería tradicional se está viendo un poquito desplazada pues por esto, ¿sí? Pero es que son, digamos, procedimientos mucho más simples. Para este caso, bueno, y sobre todo estando en Colombia, hay empresas que se dedican a vender la lámina, realizarle los cortes que usted prefiera. Mejor dicho, se la va a dejar lista para usted únicamente meter tornillos. Eso es todo. Entonces se facilita mucho los proyectos con este tipo de madera. En este tipo de cocinas, yo ya lo he mencionado en el canal, realizar un realce o un pollo. Nosotros acá en Colombia le llamamos pollo a ese realce. Para que nuestro módulo de madera quede encima de esta superficie. Y esta superficie es más pequeña que nuestra madera para que la punta del zapato entre por la parte de abajo, para que la punta del pie entre por la parte de abajo y genere una ergonomía, no nos duela la espalda. Yo ya lo expliqué en mi canal, lo tengo en un video que se llama cómo realizar realce o pollo para cocina. ¿Listo? Para que lo vean. Básicamente esto es lo que estoy haciendo en este momento, en este proceso. Y de lo que se trata es también darle un poquito de manejo a estos escombros o a este material de desperdicio y rellenar un poco esta superficie, porque no todo tiene que ser cemento, ¿sí? Básicamente rellenamos todo, hacemos una capa delgada de cemento, ahí encima vamos a poner nuestra superficie y todo va a quedar pues perfectamente como debe ser. Listo. Normalmente estamos tratando de intervenir pues como lo mínimo posible, ya van a ver el resultado final, pero todos estos procedimientos ya los tengo contemplados y tengo el video específico para cada procedimiento, ¿sí? En este caso, digamos que tenía la oportunidad de hacer esta remodelación, que es una remodelación básica, es muy simple. Van a ver que no estamos interviniendo gran cosa. La gran mayoría de lo que ustedes ven en el contorno se queda, no lo tocamos para nada, y nuestros elementos los tratamos de hacer lo más preciso posible para que no tuviéramos pues como grandes dilataciones. Básicamente es eso, ¿sí? Este proyecto lo realicé en un par de días, básicamente. Obviamente, previamente ya teníamos comprado la madera, teníamos comprado la superficie que le vamos a poner en la parte de arriba. Esta superficie es muy interesante porque es una superficie en acero inoxidable. Es un acero inoxidable, valga la pena aclarar, 304. 304 para Colombia, yo lo he leído en otros países y también funciona exactamente igual. Es una referencia de acero inoxidable que se utiliza para procedimientos quirúrgicos y para alimentos, ¿sí? Que sería el ideal pues que estas superficies fueran que tengan estas especificaciones para que no nos contaminen los alimentos, obviamente, ¿sí? Porque igual es un metal. Entonces, si quieren investigar un poquito de eso, es acero inoxidable 304, es de muy buena calidad. El costo es muy superior a los aceros tradicionales que vamos a tener pues en el mercado. Valga la aclaración también, muchas veces tenemos este detalle de el bajo costo, ¿sí? Vamos a tener el detalle del bajo costo
de ciertos materiales, entonces vamos a comparar directamente. Ah, este material es más barato, compro este. Averigüen muy bien que sus aceros sean apropiados para lo que es la parte de alimentos, porque hay aceros que no son apropiados para alimentos, entonces eh, van a desprender residuos que pueden contaminar su alimentación. Entonces, valga la pena aclarar, sobre todo porque para este caso, esta cocina en específico, la vamos a hacer con acero inoxidable, una superficie de acero inoxidable. En algunos casos seguramente les podré grabar superficies en, no sé, en granito, en ciertos otros elementos pues que no requieren tanto cuidado pues con el tipo de la comida, ¿cierto? Pero en este caso, por ser un metal, sí requiere pues esa atención. Entonces quise hacer esa aclaración. Listo, continuamos entonces con nuestro proceso. En este caso estoy haciendo lo que le llamamos pues nuestro realce. Ese realce es de 7 centímetros, aproximadamente 7.5 a 8 centímetros, para que, como les expliqué, la punta del zapato entre y eso genere una ergonomía en nuestra posición. Básicamente es eso. No se puede exceder mucho la altura porque entonces nuestra cocina nos va a quedar muy alta. Y valga de paso decirles que más o menos la medida estándar de una cocina, desde el piso, donde usted se para, no el piso que estoy fabricando, no este realce, desde el piso, la superficie donde usted está parado, a la altura máxima de la cocina, oscila en promedio entre 85 a 90 centímetros más o menos. Habrá personas que son de estatura mucho más baja, entonces tal vez un mesón un poquito más bajo les va a funcionar un poco mejor. O una persona muy alta, pues básicamente va a requerir superficies mucho más altas. Pero en promedio en Colombia estamos oscilando para todos estos elementos de cocinas, de lavamanos, de este tipo de cosas, entre 85 a 90 centímetros. ¿Listo? Básicamente es eso, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a costos, a ver, en este momento voy a tratar el costo. Para este proyecto en particular, que fue únicamente la superficie inferior, no hicimos cajones superiores, hicimos solamente la parte inferior. Lo que fue materiales y la mano de obra, pues los 2 días que invertimos pues en este proyecto, armándolo, estaba en un promedio para Colombia, lo realicé en un promedio de 4.500.000 pesos aproximadamente. Lo puedo redondear en 5 millones, no llegamos hasta 5 millones, fueron 4.570.000 aproximadamente, fue eso. ¿Sí? Eso en dólares estamos hablando aproximadamente de $1.000 al cambio de Colombia. Ah, no, perdón, estamos hablando en promedio de unos $1.200 aproximadamente, ¿sí? Al cambio pues de hoy en Colombia fueron aproximadamente $1.200 o 4.570.000 pesos para Colombia, ¿sí? ¿Eso qué nos incluía? Eso nos incluía todo lo que hicimos en esta cocina. Básicamente fue toda la madera, básicamente fue nuestra superficie o nuestra área de trabajo, esta superficie de trabajo en acero inoxidable, todos los elementos que se requirieron pues para este ensamble, llaves, silicona, todo lo que ustedes ven aquí está dentro de ese costo, y obviamente mis servicios como instalación, que básicamente todo está metido dentro de este conjunto y este valor. Entonces ese fue más o menos el promedio. ¿Qué tan grande es la cocina? Pues a ver, la cocina en promedio estamos hablando de unos 3 metros de cocina aproximadamente. De fondo aproximadamente tiene casi los 2 metros y nuestra L tiene 75-80 centímetros, ¿sí? Básicamente no es una cocina muy grande. De esta manera y con estos costos ustedes pueden tener más o menos unos valores aproximados por si desean realizar su propio proyecto, o por lo menos tener una noción de costo, ¿sí? Vuelvo a reiterar, tengan en cuenta que fue un trabajo muy básico, muy sencillo. Los módulos son módulos
muy básicos, no es muy complejo pues el sistema, casi no hay gabinetes o cajones de entrar y meter, ¿cierto? Suelen salir un poquito más costosos. También digamos que por opciones económicas se utilizaron los tableros, esos sí son tableros de muy buena calidad, obviamente resistentes a la humedad. Pero si yo compro de estos tableros de un lanzamiento moderno, con un diseño más moderno tal vez, me va a valer muchísimo más. En este caso optamos por la madera de calidad, que va a ser la misma calidad pues toda la madera, pero tal vez unos diseños más simples, muy básicos, en donde el costo es muy inferior. Bien, aquí tenemos entonces la obra terminada. Ya nos quedó absolutamente listo, toda la madera, lo que es nuestro realce. Hay algunas cositas pues que hay que adaptarlas a la zona o pues a la parte constructiva que haya. Eso es, quedó totalmente terminado. Aquí tenemos nuestra gaveta. La forma, la cocina no va a tener manijas, normalmente suele tener esta pequeña cavidad, que nos permite únicamente introducir la mano y abrir. Entonces tenemos este sistema, es muy simple, muy elemental realmente. Mira, ahí lo alcanzan a ver, en donde toca esa parte de abajo y nos deja la cavidad suficiente para entrar la mano y realizar la apertura, ¿sí? Entonces no tenemos como ningún problema con eso. Todos son exactamente igual. Miren este, mira el sistema. Entonces aquí tenemos una cavidad de más o menos 3 centímetros aproximadamente, y eso es lo que nos permite ingresar la mano perfectamente con mucha comodidad y realizar la apertura. ¿Listo? Lo mismo pasa que nos alejamos de acá de nuestro borde 4 centímetros y eso nos da una ergonomía suficiente para realizar una apertura sin ningún problema y sin estar golpeando con la mano esta parte del mesón. ¿Listo? Entonces, bien, eso era. Quedó nuestra obra terminada, lo que vinimos a hacer. Este es el resultado final. Ya vieron el antes y el después. Así que eso es. Bien, ya vieron lo que es una remodelación, es bastante pequeña, es muy simple, vieron lo que fue materiales, costos, tiempos, así que espero que les sea de utilidad, espero vernos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube, me encuentran como Yo Construyo.